noches, edición número 457 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. A pocas horas de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol, te estamos comentando acá con nuestro invitado Federico Pinedo, gracias por venir, acerca de las preferencias futbolísticas, y hemos descubierto que también Federico Pinedo es de Independiente como vos, o sea que bueno, fanático. Esperemos que tengan suerte, porque ustedes saben que yo tengo un poquito... Vos tenés un corazón... aparte con Huracán, por más que sea de River, tengo un corazón aparte con Huracán. Y bueno, y también lo sabe comprender porque tenemos un amigo común, fanático de Huracán, Rafael Pascual. Sí, señor. Hombre de Parque Patricios. Hombre de Parque Patricios. Y cuando uno evoca el Mundial, necesariamente tiene que pensar que lo que va a ocurrir dentro de pocas horas pauta un poco temporalmente nuestras conductas, nuestros comportamientos. Esto lo comentábamos con Osvaldo, un poco lo que le pasaba a los griegos con las Olimpiadas, transporándonos en el tiempo. Es sano que esto ocurra y es sano que a veces hasta tengamos una pasión, una emoción que la adultez no ha conseguido todavía quebrantar y que uno entienda, como en la Argentina desde el principio del siglo XX, el fútbol es, como decía aquel viejo redactor, pasión de multitudes, es un deporte que concita la mayor cantidad de espectadores en la Argentina, es el deporte popular por excelencia, y entonces uno se pone a pensar que bueno, esta tierra ha dado generosos futbolistas de estirpe, por nombrar solo a tres, Maradona, Messi y Di Stéfano, en distintas épocas, y uno se pregunta si esto pasa en otras latitudes. Ocurre en casi todo el planeta, en los lugares donde el fútbol tiene bastante arraigo, caso por ejemplo uno evoca España, Inglaterra, los países latinoamericanos, Chile, Uruguay, Brasil, por supuesto. Quizás en otras latitudes, como en Estados Unidos, pese a que el soccer ha despertado bastante pasión, no es tanto el furor. Este es el rostro, digamos, feliz, noble, bello del fútbol. Lo que tenemos que tratar de evitar es de utilizarlo como lo hacen los totalitarismos, con un sentido profundamente demagógico, apelando a la popularidad que tiene este deporte. Esto se vincula con que en las últimas horas uno advierte, aparte de todo, de una enorme sensación de triunfalismo, que parecería que si se gana esta Copa del Mundo se resolvieron todos los problemas. No es así. Hay otros campeonatos que la Argentina está muy retrasada y realmente tendría que tener la misma enjundia que demostramos en el fútbol, por ejemplo, los torneos de institucionalidad, económicos, culturales, las pruebas PISA que demuestran claramente en qué estado estamos en los niveles educativos en la Argentina. Talento no nos sobra, no nos falta, mejor dicho. Lo que nos falta realmente es la aptitud para que esos talentos se puedan llegar a encaminar. Y uno, cuando está pensando en la institucionalidad, no puede menos que sentir vergüenza que hemos vuelto a hacer, por las malas notas que tenemos en esta materia, tapa de casi todos los diarios del mundo, con un vicepresidente sometido a declaración indagatoria, y que en lugar de tener el recato que tendría que tener cualquier hombre de bien cuando se ve ante esta situación que puede ser el preludio, la antesala de un procesamiento, donde ya se le está diciendo, lo dijimos en el programa anterior, que cuando el juez cita a alguien a una indagatoria, el estándar que tiene para citarlo es casi el mismo que tiene para dictar el autoprocesamiento, agravado en este caso porque no es alguien del pueblo, del común, es el vicepresidente de la Nación. Si el juez Lijo llegó a esta instancia es porque no tiene certezas, tiene contundencias. Y la verdad que el vicepresidente que haga con esto un show mediático, que tweets por un lado, que se borran, que aparecen, militantes de la Cámpora, que bueno, como aparecieron... Además sus propias contradicciones, que dijo primero que lo tomaba con cierta felicidad, porque él mismo esperaba esa instancia para demostrar su inocencia. A los pocos días pidió la nulidad de la indagatoria, después que se adelante, no se sabía cuál era su actitud. Esto de los tweets realmente degradan la investidura del vicepresidente, yo los he leído, y después tuvo además el poco tino de borrarlos. Si yo borro unos tweets no se va a enterar nadie, pero si lo borra el vicepresidente de la Nación, el foco de la atención pública se va a centrar ahí. Vamos a querer saber qué es lo que borró, o sea, para saber, porque qué es lo que había escrito que después le disgustó. O sea, el vicepresidente ha tenido una actitud insólita, quiso además filmar y pasar por televisión su declaración cuando no concede siquiera reportajes a los medios
independientes, después quiso ir con taquígrafos y con otros recursos del Senado de la Nación a una audiencia que era personal. Ahí no sé si no surge algún otro delito por utilización de los recursos públicos. Es decir, todo un show que degrada nuestra institucionalidad. El juez, el fiscal y las partes, lo dice claramente la norma del Código de Rito, del Código Ritual. La indagatoria es la etapa en que se produce la recolección de las pruebas, y si esto se filma, se toma estado público, hay muchas pruebas que se pueden frustrar. Y lo más grave de todo esto es que si esto ocurriera, lo estábamos comentando ya con unos amigos fiscales, obviamente no vamos a dar los nombres porque como no están del lado de justicia legítima pueden tener consecuencias, el hecho que yo manifieste sus identidades, señalaban justamente, dice, en otras partes del mundo, por mucho menos, un vicepresidente ha renunciado, no esperó esta instancia. Después la prepotencia de decir, lo quiso interpelar al juez. Esto es lo que uno, y justamente hoy nuestro invitado es alguien que está tan comprometido con la República, con las instituciones del Estado de Derecho, que debe sentir la misma sensación de vergüenza, ¿no es cierto, Federico? Sí, la vergüenza es que representa a nuestro país alguien que está en esa situación y que además no ha hecho nada para no estar en esa situación. En lugar de demostrar su eventual inocencia, lo que hizo durante todo el proceso fue utilizar todo lo que tenía a su alcance para tratar de impedir, perturbar, frenar la investigación judicial, ¿no? En vez de aclarar la investigación, lo que buscaba era frenar la investigación. Primero echó al juez con una escucha ilegal, después logró echar al fiscal que lo había acusado, después logró hacer que renuncie con una acusación que no demostró y que se demostró falsa al jefe de los fiscales, al Procurador General de la Nación, que además era un prócer del camporismo, porque había sido ministro de Interior del presidente Cámpora, lo hizo renunciar. Después intentó echarlo al juez Lijo, y después todas las medidas de defensa que interponía, que trataba de llevar adelante, eran para sacar del expediente las pruebas que lo incriminaban. Entonces, en lugar de aclarar, en realidad lo que hacía era oscurecer, ¿no? Ahora, Federico, vos decís, lo echó, hizo que renunciara, siempre en primera persona. Es cierto, pero él carecía de poder por sí mismo para hacerlo, o sea, que tuvo que tener el respaldo presidencial para todas estas acciones. No, tuvo el respaldo de distintos organismos del Estado, como en todo este proceso, ¿no? Él actuó con todo el tablero al mismo tiempo, y si tenía que operar la Casa de la Moneda, operar la Casa de la Moneda, si tenía que operar el Banco Central, operar el Banco Central, si tenía que operar el Consejo de la Magistratura, la mayoría kirchnerista operaba el Consejo de la Magistratura, si tenía que acusar el organismo de acusación de los fiscales, operaba, así que el tipo operaba con todo el tablero, digamos, y mintió durante todo el tiempo. Me acuerdo cuando él dijo, yo nunca le mandé ninguna nota a la FIP, y al día siguiente que lo dijo apareció la nota firmada. Después decía que no lo conocía este señor que aparece como el dueño de la empresa, resulta que vivía en la casa de él. Y eso dice, es casualidad, vivía en mi casa, pero yo tampoco sabía nada. Me pagaba el teléfono, pagaba el cable, pero yo no sabía nada. Bueno, pero además le pagaba el pasaje de avión para irse a pasear a tu hermano. Casualidad. Y a la novia, sí, otra casualidad. Y además a tus socios, sí, otra casualidad. Estamos hablando de Alejandro Van der Rohe. Sí, Van der Rohe y todo. Entonces, digo, hay demasiadas cosas como para decir, la verdad que si alguien está limpio no hace toda esta operación. La última parte de la operación fue esta cosa de insultar al juez, una cosa bastante infantil en el derecho penal, pensar que si vos lo insultás al juez, el juez se va a apartar y entonces no te va a juzgar, con la idea que al final le toque otro juez que sea amigo, qué sé yo, una cosa así, o generar dudas sobre la situación. Y esta cosa que decía que yo encantado voy a declarar, después bueno, pido la nulidad del pedido que yo declare y bueno, toda esta cosa. Pero bueno, espero que la justicia se vaya abriendo camino y vaya dejando las cosas blancos sobre negro. Sí, además que él, ya que quería sostener su defensa, claramente no quería. No quería, pero ya que él lo cacareaba. Yo digo, los abogados sabemos bien que el indagatorio es justamente el acto procesal donde puede justamente demostrar
que es inocente, puede defenderse. Claro. Y él lo eludía permanentemente. Pero además de esto, el hecho de estar ensuciando, hablando de la conspiración mediática, de los medios de comunicación, Mañeto, y solamente ir a dar explicaciones o vaguedades, pues yo lo he visto en el programa oficialista 678, lo he visto en el programa de Víctor Hugo Morales o por la radio, con vaguedades que no hacen al fondo la cuestión. Pero la verdad que siempre tenemos que quedar en estos temas coyunturales que realmente avergüenzan. Sí, son coyunturas dramáticas, son instituciones muy importantes de la Argentina, ¿no? Cuando la presidenta se resfría o se va a cualquier lugar, el presidente de la nación de todos los argentinos es el vicepresidente. En el PRO, en el bloque del PRO, por ejemplo, Laura Alonso, la he escuchado promover el juicio político. ¿Es una idea general en el PRO o están todavía en discusión? El juicio político lo pedimos los diputados del PRO. En marzo del 2012. Marzo del 2012. Nos acompañaron 2 diputados radicales, Aguad y Casañas de Tucumán. Y había otros que después el bloque de él le hizo retirar la firma. Así que al principio lo hicimos en absoluta soledad y además preocupados, porque no es lindo pedir un juicio político al vicepresidente de la Nación. Y lo pedimos porque después de mucha discusión dijimos, hay veces que hay que hacer lo que debes hacer y no hacer especulaciones, si me conviene, no me conviene. Lo hicimos y bueno, y ahora seguimos haciendo. El pedido de juicio político no es un fusilamiento, es de vuelta la posibilidad que un vicepresidente acusado se defienda, diga, no, mire, yo soy inocente por tal y tal motivo. Entonces, oigamos qué dice el vicepresidente, traigamos copia del expediente, lo que sea público para poderlo analizar y tomemos la decisión política que corresponda, ¿no? Entonces, eso es el juicio político, no debe tomarse como acá se tomó como un linchamiento. Claro. Y tenemos el caso de lo que nos pasó con el juicio político de Ibarra. Yo hago el símil y digo, Ibarra, sin que ni siquiera, creo que jamás se lo llamó a prestar indagatoria, se le hizo un juicio político. Por mal desempeño en ejercicio de funciones, que esto es bueno aclarárselo a la gente, no es necesaria la comisión de un delito. Pruebas al canto, Ibarra no fue procesado ni fue condenado por delito alguno. El juicio político es un mecanismo que tienen las instituciones democráticas para que alguien no pueda ejercer funciones en el futuro o para que alguien sea destituido, ¿no? Si se juzga que no tiene las condiciones morales o técnicas o físicas para desempeñar un cargo. Seguro. Yo decía del tema de la coyuntura porque siempre tenemos que ver en estas cuestiones que son de una gravedad institucional severa, pero que a veces nos impiden ver otras cuestiones, como por ejemplo, hoy a la tarde, al mediodía, en el centro de Buenos Aires era un caos. No sé qué manifestación había. Todos los días ahí. Todos los días. Y hay algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Yo desde cuando era diputado de la ciudad, Federico lo viene también postulando desde hace muchísimo tiempo, que es este tema que parece que cuando uno quiere regular el derecho de manifestarse en la vía pública, un derecho que como todo derecho no es absoluto, empiezan con que es una medida totalitaria, criminalización de la protesta social. Vos tenés un proyecto muy fuerte en esto, ¿no? Yo no, pero mi bloque sí, tengo un par de proyectos. Lo que es un poco triste es que la Argentina se dedique solamente a la manifestación virulenta, hostil, enojada, furiosa, insultante, que rompe cosas, que agrede a otros. ¿Cuánta energía se pierde en eso en lugar de poner la energía en un proyecto colectivo que nos lleve para adelante a todos, ¿no? Especialmente a los que tienen menos, ¿no? Ahí hay que poner el foco y la energía y no todos los días en la pelea. En el tema de las manifestaciones hay distintas visiones, pero claramente hay que combinar el derecho a la libertad de expresión, a peticionar a las autoridades, a criticar a los que nos representan, a los gobernantes, con el derecho de todo el resto de los mortales de poder circular, de poder llegar con la ambulancia a que se atienda a un familiar, de poder llegar al trabajo o a la educación, de poder trabajar, que son los otros derechos de todos los demás que tenemos que respetar si vivimos en una sociedad. Así que lo que hay que buscar son los caminos que permitan
que los dos derechos se pueden expresar, el de manifestarse y el de circular. No es tan difícil, funciona en todo el mundo de igual manera, salvo casos excepcionales de masividad. Por supuesto, si se espontaneidad, ¿no? Si se manifiestan 500.000 claro, personas, está claro. claro que no se va a poder caminar, pero si se manifiestan 4 y justo lo hacen cortándole el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y perjudican a 3 millones, bueno, evidentemente es una desproporción que todo el mundo se da cuenta. Sí, Callao y Corrientes, por ejemplo, ya es todos los días, Es a la un mañana, clásico. muy temprano por la radio, cortado Callao y Corrientes. Ya es... El tema de los accesos es inaceptable. La Ciudad de Buenos Aires recibe 3 millones de personas por día y entonces cortar los accesos es una cosa bestial. Ahora, Y yo estoy de acuerdo, por supuesto, siempre lo hemos dicho, que esa frase criminalizar la protesta es bastante desdichada, porque porque la libertad de expresión es eso, expresar ideas y no implica impedir la circulación de otras personas. Pero a lo que voy es esto. Total. Supongamos que se sanciona una ley que establece ciertos recaudos, la necesidad de pedir permiso, una antelación cuando está prevista. Algunas cosas se puede pedir permiso, otras no. En algunos casos, si no, dejar un sector de la... Supongamos que se establecen esos recaudos. Tal cual. Estoy seguro de que los manifestantes no los van a cumplir y ahí llega el gran problema de la Argentina. ¿Tendrá imperium y querrá usarlo el Estado para hacer cumplir la ley? Mira, pasa cosas mucho peores que esas, ¿no? No me quiero extender en eso, pero nosotros venimos 7 diputados nacionales de la frontera norte con Bolivia y ahí uno ve a 100 metros de los gendarmes, pasan contrabando sin control, que hemos verificado que llega hasta Rosario o hasta la Ciudad de Buenos Aires sin control. Pero no digo una bolsita, digo una cosa más grande que un auto de bultos, que seguimos todo el recorrido y vemos cómo se abre, se cierra, se carga, se pone, se traslada y nadie lo revisa, ¿no? Pero no una vez, todos los días. Y entonces, ahora, si la Argentina sigue por el camino de que tiene leyes pero que no se cumplen, o que es voluntario cumplirlas, y los que dicen que son estatistas, lo que hacen es retirar al Estado de cumplir sus cosas básicas, entonces simplemente no se puede convivir en paz, ¿no? Y eso es la violencia. Y al borde de la es anarquía. el gran drama de la Argentina, la violencia. Al borde de la anarquía. La inseguridad, el delito, se genera en su mayor parte porque los potenciales delincuentes creen que no les van a aplicar la pena. Claro, seguro. Entonces, si vos tenés un sistema en el que la gente que comete delito solamente el 2% es condenada y el 2 por 1000 va a prisión, bueno, esto es la retirada del Estado. Y la gente está a la intemperie, está descubierta. Y vive la pepa, un estado de anomia total. ¿Vamos a una pausa? Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Continuamos con el programa y ahora con Federico Pinedo le vamos a hacer algunas preguntas que hacen a la salsa de la política. Fue un poco chocante esto que dijo Massa en las últimas horas respecto de Mauricio Macri, ¿no? Fue una tontera, se perdió la oportunidad, de quedarse callado y no decir tonteras. ¿Qué dijo? Porque mucha gente... Dijo que había que hacerle juicio político a Macri porque estaba procesado, igual que a Vudú. Comparó el juicio trucho armado por la CIDE contra Macri por el tema de las escuchas, que hasta un juez dijo que no había elementos ni siquiera para elevarlo a juicio oral. Pretendió mezclar esa situación con la situación del vicepresidente, lo cual demuestra una pequeñez
y una frivolidad un poco preocupante. Pero después dijo que Macri tenía que ser sometido a juicio político por eso, porque había sido procesado, y resulta que Macri hace muchos años pidió él su propio juicio político. Y se formó una comisión investigadora de 16 miembros, de la cual solamente 4 eran del PRO, y se rechazó la posibilidad de iniciarle el juicio político 14-2. Me acuerdo perfectamente. Entonces, es muy triste lo de Massa porque, primero que es una tontera, y después que muestra la pequeñez de tratar de ocultar su relación con Vudú, que era su segundo, ¿no es cierto?, en la ANSES, para atacar así groseramente a un señor que lo único que tiene es que va a competir contra él eventualmente en la elección presidencial. Una cosa patética. Esa debe ser a lo mejor la causa. Bueno, está bien, pero es muy triste. Porque hemos tenido la semana pasada un encuestador muy conocido, Jorge Jacobe, que señaló el avance que estaba teniendo bastante significativo Macri, que lo había superado incluso a Scioli en las encuestas en provincia y capital. Macri aumenta su imagen positiva, su intención de voto. Massa no, pero eso no justifica que, es decir, los intereses personales de un político no justifican que ataque a otro señor que forma parte de un sistema político que tiene que llevar a la Argentina para adelante, digamos, ¿no? En realidad deberíamos preocuparnos cómo llevar la Argentina para adelante, cómo atajar la destrucción de institucionalidad y la generación de pobreza que está produciendo de vuelta a la Argentina. Y no tratar de destruir al otro porque me compite en mi carguito. Me parece que eso es una cosa muy triste. Este avance que estábamos viendo en estas encuestas en capital y en provincia, ¿se viene dando en otros...? En todo el país. En todo el país. Sí, yo creo que Mauricio está muy bien. Realmente se decía Macri no puede nunca ser presidente, y frases hechas, no tiene estructura, que no se sabe qué es, pero no tiene estructura, entonces no puede ganar la presidencia. Y la verdad es que va posicionándose como un candidato muy relevante que francamente tiene una chance de ser elegido presidente de la Nación y nadie puede decir que no la tiene, ¿no? Y ahora se ha transformado en un candidato serio Macri a la presidencia. Por suerte para el sistema político, porque de alguna manera se puede generar una alternativa al kirchnerismo y se puede generar una alternativa de cambio del sistema político, una alternativa de cambio a los que han venido gobernando a la Argentina como la han venido gobernando los últimos 30 años. Hay una posibilidad diferente. Entonces, me parece que es algo saludable para todos que pase eso en la política democrática. Pareciera por estas declaraciones de Massa, entonces, que podemos decir que alguna versión periodística que salió hace un tiempo, un famoso analista político, decía que un sector del PRO o de Massa fantaseaba con una primaria abierta, Macri-Massa, Massa-Macri, ¿no tiene ningún asidero? Yo creo que la Argentina tiene problemas muy serios, especialmente inseguridad, narcotráfico e inflación que va generando desempleo y demás. Y eso hay que resolverlo con el problema educativo de fondo que mencionabas vos al principio, que la Argentina está 58 entre los países en el ranking de calidad de educación, ¿no? 58. Bueno, entonces eso hay que resolverlo y hay que resolverlo de común acuerdo porque el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición. Ningún partido va a tener mayoría propia en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces va a haber que buscar acuerdos. Entonces, cuando lo que hay que hacer para la Argentina es buscar acuerdos para sacar esto para adelante, insultarse bajamente, me parece que lo que hace es atacar al país, me da la impresión. Y por supuesto a quien lo dice, a nosotros, al macrismo y a Macri, ya lo atacaron por esto de las escuchas. Dijeron, qué sé yo, un criminal de guerra, qué sé yo, la gente del gobierno del que más se formaba parte. Y el resultado es que la enorme mayoría de la gente se dio cuenta que eso era una operación, no era un juicio de verdad. Estaba mucho más cerca del delito el juicio que lo que se lo acusaba a Macri. Y todo el mundo lo vio eso. Y por eso todo el mundo opina lo que opina de Ollarvide, porque fue el que hizo eso, ¿no? Federico, así que bueno, qué sé yo. Mientras te escuchaba me quedé pensando en algo. Estamos muy lejos porque hablamos siempre de la concertación. Estamos muy lejos de, como ocurre en otras latitudes, pasó en Chile, de formar fuertes gobiernos de coalición, sea de centro-derecha, sea de centro-izquierda. Va a haber un gobierno de coalición. El próximo gobierno es un gobierno de coalición. ¿Gobierno de coalición qué quiere decir?
si nosotros ganamos, tenemos que gobernar con otras fuerzas políticas. Tenemos que tener un programa, acordar sobre un programa, decir vamos a hacer estas cosas de esta manera. En tales otras cosas no estaremos de acuerdo. Bueno, vos peleás por lo tuyo, yo peleo por lo mío, pero en estas cosas sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlas en conjunto. Eso es una coalición. En Alemania se hace eso y se pone por escrito qué es lo que van a hacer. Y en Alemania algunas veces han hecho coaliciones los dos principales partidos opositores, el socialismo y el conservadurismo demócrata cristiano. No podían formar gobierno. Porque no podían formar gobierno, porque no tenían mayoría ninguno. Se pusieron de acuerdo los dos adversarios y en este periodo de gobierno vamos a hacer tal cosa. No tiene nada de malo, eso es una coalición. Esos son sistemas parlamentaristas en que tienen mayor facilidad y están más acostumbrados. En la Argentina, hasta ahora, ojalá, bueno, yo creo que vamos a eso. Nadie va a tener mayoría. Eso es lo que pasa a veces, Osvaldo, cuando yo veo, digo, esta concertación por ahí sucumbe en lo que llamamos siempre nosotros la hoguera de las vanidades. Porque me acuerdo de algo, que una vez Macri dijo, yo los convoco a todos los jefes de la oposición, yo me quedo un costadito y les sirvo café. ¿Te acuerdas? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, hizo eso, enseguida empezaba, no, pero quiero yo, que esto... Y Macri ya se había apartado directamente, o sea que ofrecía su casa nada más. Esto no lo digo por ser su casa simpático. Otra casa. Pero eso va a pasar, Por la fuerza de los hechos. Y lo que pasa en las campañas electorales y en algunos momentos de mucha división en un país, es que el país empieza a ser manejado por los extremistas, por los que están en los extremos, por los más irresponsables, por los que más tomate se tiran al otro, por los más destructivos. Esos son los que manejan la política en los momentos de mucha división y de mucha irresponsabilidad, de mucho caos. Después, los que están en el medio, los sensatos, los responsables, los serios, tienen que actuar con una base de respeto, si no, no se puede funcionar. Las coaliciones están en el medio y lo que hay que construir es la avenida del medio. Ahora, los que quieren ponerse en los extremos para tirar tomates, que se pongan, pero había un viejo teórico español que decía que en la democracia los que gobiernan están en el centro y los que se van a los extremos pierden el poder. Así que cada uno que haga lo que quiera. Es la cultura del encuentro de la que habla el Papa siempre. Totalmente. Muchísimas gracias, Federico. Y nosotros nos vamos esperando que se salve. Independiente. No que gane el mejor, sino que gane Independiente. Y por supuesto que el Mundial sea una fiesta y que la Argentina gane su primer partido. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.